y yo también le amo, es una familia como la de Eury, que también lo amo y lo estimo mucho. Y sobre todo, fue prácticamente la única iglesia en la que le comuniqué el problema que tuve con el accidente de inicio de año de un motorista que se estrelló contra mí. Y ustedes se mantuvieron orando y quiero testificarle que todo salió bien y de ahí hasta mi casa me la dio el Señor propio. Así que Dios, Dios ha sido tremendamente bueno. Amén. Vamos inmediatamente a entrar en la predicación de la palabra de Dios. Agradezco a la esposa del pastor que también nos recibe tan gentilmente junto con la congregación. Y para mí una experiencia ayer muy hermosa, muy bella. Y créame que en mi corazón, la Biblia dice, deleítate en Jehová y considera las peticiones de tu corazón. Al pastor yo nunca se lo dije, pero yo un día le dije al Señor, le había orado, he dicho, Señor, yo quiero ir un día a Lancaster. Yo he escuchado sobre eso. Y mire cómo obra el Señor. Dios no deja de sorprendernos. Libro de Mateo, capítulo 13. Quiero hablar en el día de hoy sobre la parábola del sembrador, pero quiero hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, traerle una interpretación clara de ese texto, que entiendo que para nosotros debe ser de gran importancia. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 10. Mateo capítulo 13, verso 10. Ahí vamos a tener la lectura base y luego vamos a desarrollar el capítulo 13, el verso 18 en adelante, lo vamos a desarrollar durante la predicación. Mateo capítulo 13, verso 10, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Buen Dios y Padre celestial, queremos agradecer por tu bendita y poderosa palabra, la cual es bendita desde que salieron de tus preciosos labios. Queremos pedirte hoy que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo cree un espacio en nuestro corazón para que tu palabra produzca en nosotros fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse más. Cuando el Señor trató conmigo esta enseñanza, la primera vez que me la dio y la trató a mi vida, comprendí que encierra un gran valor y un gran significado entender la parábola del sembrador. Para mí, yo creo que en esta parábola nos presenta el Señor la esencia de cómo conocer la vida eterna y qué cosas a veces obstaculizan que la palabra del Señor pueda dar fruto en nuestras vidas. Olvidándonos de los años anteriores, vamos a hablar del año 2017. Tuvimos durante todo un año que ya está a punto de finalizar. ¿Cuánta predicación, cuánto mensaje quizás escuchamos durante este año? ¿Cuántas veces fuimos expuestos a la palabra del Señor predicada por diferentes predicadores y sobre todo por la enseñanza que el pastor le instruyó a la iglesia durante todo el año? Ahora surge una gran pregunta: ¿cuánto fruto yo estoy dando de la palabra que he escuchado? ¿Cuánto fruto está viendo a mi vida de la palabra que he enseñado? Hoy, el Señor Jesús en Mateo capítulo 13 nos da la primera clave para nosotros entender la palabra de Dios. Nadie puede entender la palabra de Dios si primero no experimenta un nuevo nacimiento. Es por eso que si usted está de visita hoy aquí y no está visitando, no espere que usted va a entender todo lo que se hace en este culto. Y quizás usted no va a entender a Dios y lo que es la obra de Jesús si primero usted no nace de nuevo. Eso es la importancia del nuevo nacimiento, de dar el paso de fe y permitir al Señor entrar en nuestro corazón.
Porque la vida espiritual, el reino de Dios, no se puede entender si primero no somos hijos. Y eso lo deja establecido el Señor en el verso 10, cuando sus discípulos le dicen: Señor, maestro, ¿por qué es que hablas en parábola? Y Jesús le dice: porque a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Es decir, que por boca de Jesús, Jesús confirma que el reino de los cielos solamente le es revelado a los hijos. Es por eso que el evangelio no es una religión más. En el mundo hay muchas religiones y hay muchos sistemas de creencia, pero el evangelio verdadero, la salvación por medio de la obra de Jesús y conocer al Dios verdadero, no es una religión más. Es un reino establecido por un rey que tiene un diseño, que tiene un modelo y que tiene un plan de vida para la creación que él creó con sus manos, para el ser humano. Y ese rey ha designado que la única puerta por la cual se puede entrar a su reino es Jesús. Pero a Jesús no se puede entender hasta que Él no viene a vivir a nosotros. Cuando una persona quiere entender a Jesús para después creer en Jesús, no lo va a lograr nunca. Porque Jesús es la mayor expresión del misterio del reino. Es por eso que el apóstol Pablo dice: el misterio oculto que estaba oculto desde antes de las edades y desde antes de la fundación del mundo, ahora nos ha sido revelado, y ese misterio es Cristo Jesús entre nosotros, esperanza de gloria. Por lo tanto, el Señor no es medible ni es estudiable desde afuera. El Señor se puede entender cuando Él mismo viene a vivir en nosotros y alumbra nuestro entendimiento. Por eso usted va a encontrar que en las universidades hay catedráticos, hay científicos y hay filósofos que conocen al Jesús histórico, pero no conocen al Jesús Salvador. Porque de manera histórica han querido estudiar a Jesús, entender a Jesús, pero de manera histórica no se puede entender. Tiene que ser revelado. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jesús le refirió una parábola, y en esa parábola Él compara el reino, y en ese reino hay un sembrador. Ese sembrador es Él. Y Él siembra algo que se llama semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Ahora Jesús dice que nosotros somos el terreno donde esa semilla se planta. Y el sembrador salió a sembrar y comenzó a regar la semilla. Y dice que una parte de esa semilla primero cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron, se la llevaron. Y en el verso 18 Jesús comienza a interpretar esa parábola, y es la meta del mensaje de hoy, que debemos entenderlo para que usted vea cómo es que nosotros podemos dar fruto por medio de la palabra. El verso 18 dice: oigan pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otro de los evangelios dice que viene el diablo y se lleva esa semilla. Cuando nosotros somos el terreno junto al camino, Jesús dice que somos como aquel terreno junto al camino cuando simplemente escuchamos la palabra, pero no la entendemos. Wow. Es entonces de vital importancia que para que la semilla dé fruto se pueda entender. El año tiene 52 semanas. De esas 52 semanas, por lo menos, aunque sea 3 mensajes, nosotros escuchamos en la semana. Por lo menos, debiera ser más. Si escudriñamos la palabra y si nos exponemos a constante predicación durante la semana y si venimos regularmente a todos los servicios. Pero bien, si usted calcula esa semana y la multiplica, se va a dar cuenta que usted ha escuchado más o menos 156 mensajes en el año. Y eso pasa a nivel mundial con toda la iglesia. Y yo me puse a hacer un análisis y dije: Señor, está pasando algo. Porque eso quiere dejar dicho entonces que más del 80% de los mensajes no lo estamos entendiendo. Lo estamos oyendo, pero no entendiendo. Porque si lo estuviéramos entendiendo, entonces el nivel de gloria que tuviéramos a nivel mundial fuera mayor y extraordinario. Alabado sea el nombre del Señor. Y me voy a explicar. Si yo escucho un mensaje, una enseñanza de la importancia de orar y no oro, no lo entendí. Si escucho que el pastor da un mensaje acerca de la importancia de congregarse y de no alejarse frecuentemente de la iglesia, y me congrego a veces, entonces no lo entendí. Yo lo oí, pero no lo entendí. Eso quiere dejar dicho que no importa cuán poderosa sea una palabra que ha sido predicada, no importa cuán grande impacto haya causado en el momento que la escuché,
porque a veces cuando la escuchamos nos emocionamos y decimos, wow, qué palabra, Dios me habló. Nos emocionamos y no importa cuánto nos emocionemos, si esa palabra no es revelada en nuestro corazón, esa palabra no dará fruto, el diablo se la va a robar. Santo. Y se lo voy a poner ahora para la época navideña, se lo voy a resumir en esto. En el mundo se está escuchando que ahora celebran el nacimiento de Jesús. Están hablando sobre Jesús, la Navidad. Si la gente entendiera y el mundo entendiera lo que significara eso, no hay ni que predicarle, se convirtieran. Por lo tanto, solamente han oído que Jesús nació. Solamente han escuchado que Jesús nació, pero no han entendido lo que eso significa, porque entender el por qué y para qué Jesús nació, entonces las personas se conectaran al propósito real para la obra de la que Cristo vino, que fue para salvarnos, redimirnos del pecado y liberarnos del pecado. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Es por eso que como la gente ha escuchado de Cristo y han escuchado del nacimiento de Jesús profetizado en la palabra, mas sin embargo hoy lo celebran con los placeres del mundo y han distorsionado las fiestas en simplemente verla como una época de reunión familiar sin darse cuenta que es la mayor época del año en la que Dios le está diciendo a la humanidad que le amó tanto que le entregó a su único hijo para que su salvación sea producida por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros entendemos al Señor no le servimos a media. Le servimos por completo. Yo como vengo de un ambiente de tantas iglesias he visto muchísimas cosas. Y sé también como hay mucha gente que le gustan las profecías y que le profeticen. Déjeme decirle que hay mucha profecía que se le da a la gente que nunca se le va a cumplir. Una porque en una no es Dios que habla, sino el hombre. Y otra porque aunque Dios dé una palabra de conocimiento, si el receptor no entiende lo que se le está dando, la palabra no va a dar fruto, se la van a robar. El maligno se la roba. Y es por eso que las personas a veces se pasan todo el tiempo y todos los años diciendo Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Pero nunca ven el propósito realizado. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que significa ese propósito. Porque cuando entendemos el propósito de la palabra que Dios nos dio, entonces nosotros no vamos a salir corriendo a la primera prueba, ni tampoco vamos a salirnos del camino por una ñoñería, que no me saludaron, que no me dieron un cargo, que no me dieron una parte, que no me pusieron en un puesto. Hermano, el evangelio no consiste de un puesto, no consiste de una parte. Aleluya. No consiste de una posición. Ni siquiera consiste a que el hermano no me tomó en cuenta y no me saludó. Si el hermano no lo saludó, Cristo se dio cuenta que usted sí vino. Y eso es lo importante. Aleluya. Entonces diga conmigo, yo debo ir y entender. Debe darse esa combinación para que la palabra produzca fruto en mí. Oírla y entenderla. No solo oírla, sino también entenderla. El verso 20 dice, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice Jesús, hay otro terreno que cuando le siembro la semilla, y note hermano que la semilla tiene el potencial de dar un gran árbol y producir grandes frutos. Entonces la semilla tiene todo el potencial, lo que necesita es que el terreno esté correcto. La palabra del Señor tiene todo poder para cambiar la vida de cualquier persona. Tiene el poder hasta de alterar la naturaleza y el universo, la palabra. Y es tan poderosa que ella misma dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos es una parte de los huesos, y discierne los pensamientos, la emoción y la intención del corazón del hombre. Todo ese poder tiene la palabra, pero para que la palabra pueda cumplir su objetivo debe caer en un terreno correcto. Y nosotros podemos hacer la transición. Podemos transicionar de un terreno estéril a un terreno donde la palabra pueda producir fruto. Y voy a hablar más adelante de cómo podemos hacer esa transición.
después que identifiquemos en qué terreno estamos. Entonces dice el Señor que hay una parte que cuando Él la regó cayó entre pedregales y que esa semilla, como tenía el potencial de germinar, comenzó a germinar. Pero porque no tenía tierra en la que ella echara profundidad de raíces para abajo, se secó, se dañó. Y el Señor dice que lo que la daña es aquellos que reciben la palabra con gozo, pero cuando le viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Note que me llama mucho la atención que Jesús dice que reciben la palabra con gozo. Eso quiere dejar dicho que yo puedo disfrutarme el mensaje. ¡Wow! ¡Qué buen mensaje! Tremendo mensaje predicó el pastor hoy. Dios me habló, me gustó. Y la reciben con gozo. Pero cuando el enemigo lo espera cuadrado allá afuera, por causa de esa palabra, el enemigo lo espera. Entonces dice la Biblia que luego tropiezan. ¿Será usted uno de esos que recibe el mensaje con gozo? Y dice, Señor, a partir de ahora, lo que tú hablaste a través del pastor Amorós o de que estuvo predicando, me tocó, trató conmigo, yo te voy a servir. Y después que usted llega, que encuentra la realidad, la persecución que le viene por causa de la palabra, entonces tropieza, se devuelve. Mire, ¿cuántas personas han hecho profesión de fe con gozo? ¿Cuántas personas reconocen que Jesús es el Salvador y quieren servirle? Pero cuando llegan a la casa y la esposa le dice que tú ahora te metiste a eso. No, yo no te quiero aquí conmigo. Elige entre esa iglesia o yo. La persona se devuelve. La recibió con gozo y con gozo sabía que necesitaba un Salvador. Pero cuando le llegó esa persecución, se devuelve. De esto yo aprendí algo también. El enemigo no nos va a perseguir por lo que nosotros somos. Nos va a perseguir por la palabra que Dios ha declarado por nosotros. Aleluya. Oh. Si yo le digo parte de la historia de mi vida, quizás se la dije en años anteriores que vine, pero por si acaso se lo voy a decir. Yo nací a destiempo, prematuro. Quizás por eso no engordo mucho. Yo nací prematuro y me tuve que morir. Pusieron lo que se llama una incubadora. Así de 8 meses y algo. Y cuando me entraron en la incubadora, el hospital ni siquiera quería estrenarla conmigo, la incubadora. Había una nueva y no la querían estrenar, porque le dijeron a mi papá que no había. Mi papá, que tenía influencia política en ese momento, llamó al gobernador y el gobernador de la ciudad llamó al hospital y dijo, si ese niño se muere hay problema. Apareció una nueva. Aleluya. Entonces cuando en la incubadora yo me movía mucho, soy movido, y me quité las vendas y los rayos ultravioletas me crean un problema en la vista. Yo no puedo llorar, si yo lloro me llena la cara de roncha cuando lloro. Tengo una alergia en la vista. Entonces, mi madre me cuenta que una de esas que le dicen que echan más de ojo, mi mamá me tiene que unos azabaches, porque mi mamá creía muchísimas cosas raras. Que me hizo más de ojo, entonces de que tenía un pie encogido. Entonces ella me lleva donde otra, que le dijo que fue una con un paño que me echó eso, para que esa otra me rompiera eso. Y giré en un ambiente, hermano, de enfermedad y de maldición desde pequeño. Y después que crecí, que entendí el propósito de Dios en mi vida y que Dios se manifestó a mi vida y me salvó, entonces yo pude entender que el enemigo lo que estaba era persiguiendo la palabra que Dios tenía para mí. Lo que Dios había dicho, que iba a ser un siervo que le iba a arrebatar almas a Satanás para entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Y dentro de mí había un temor de Dios, aunque no le conocía. Pero ese temor mío no estaba en lo correcto. Porque yo tenía un temor de Dios, que creía que Dios existía, pero yo decía que evangélico nunca. Y sin ánimo de criticar ninguna religión, yo recibí estudios de los testigos de Jehová, recibí estudios de los adventistas y recibí estudios de los mormones. Y en los mormones fue donde finalmente me iba a bautizar. Y mi mamá me dijo, aquí somos católicos, si usted va a eso aquí yo lo desheredo. Y ya yo sabía un poco de la palabra y yo le dije, bueno, pues la Biblia dice que el que no está dispuesto a dejar padre y madre por causa de él no es digno de él, pues me voy de la casa. Hermano, yo no sé qué fue, yo dije eso, pero a mí como que se me fue ese sentimiento, no me fui. Ni me fui de la casa y no volví más al mormonismo tampoco. Y a mí me invitaban a una iglesia evangélica, decía, no, evangélico no, nunca. El enemigo sabía que si Dios me encauzaba el camino correcto, entonces la palabra iba a producir fruto.
Aleluya. Entonces la persecución era por la palabra. La persecución es tuya, hermano o hermana, no es por tu apariencia. Ni siquiera es por lo que tú tienes o posees. Es por la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Todo aquel, aleluya, si lo quiere aplaudir, lo puede aplaudir con libertad. Yo le voy a preguntar algo, ¿a cuánto le gusta que Dios le hable? Bueno, pues prepárese que cuando Dios da una palabra hay un enemigo que la persigue también. Sí, porque hay gente que creen que este camino es de alfombra y que todo va a estar bien. Y desde que le llega la primera prueba ya tienen una ñoñería y no se congregan. No, congréguese más. Persevere más. Se le apretó la cosa, pues no se eche, tire para adelante en el nombre de Jesús. Si no, la palabra se va a ahogar. La persecución va a venir por causa de la palabra. Lo dijo Jesús. No por causa de nuestro color de piel o estatus social. Jesús dijo, la reciben con gozo, pero cuando le viene persecución a causa de la palabra, tropiezan. Cuando Moisés nació, había una palabra suelta en el mundo espiritual. La palabra que había suelta en Egipto, en el mundo espiritual, era que un Salvador que iba a libertar al pueblo hebreo estaba para nacer. Y como el enemigo no sabía quién era, perseguía esa palabra. Y todos los niños que nacían, lo mandó a matar. Cuando Jesús nació, había una palabra suelta también, que el Salvador del mundo estaba para nacer. Y como el enemigo no sabía quién era, comenzó a perseguir esa palabra. Y cuando aquellos sabios le dijeron al rey que la estrella anunciaba el nacimiento del Mesías, el enemigo se apoderó de ese rey para querer mandar a buscar a ese Jesús que había nacido para matarlo. Y déjenme decirle algo, hermano. Como Dios preservó a Moisés, como Dios preservó a Jesús, Dios va también a preservar lo suyo. Aleluya. Oh, gloria. Yo no sé si usted está entendiendo la esencia de lo que le estoy hablando. Pero nosotros no vivimos esta tierra por vivirla. Sobre nosotros reposa un propósito. Sobre nosotros reposa una palabra. Y esa palabra es perseguida. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios produzca en nosotros la iluminación de esa palabra, la palabra va a dar fruto y Dios nos dará la victoria. A su nombre. Me gusta sentirlo así con ese ánimo. Aleluya. Cuando el Señor trató conmigo esta enseñanza me rompió mucho paradigma. Porque yo creía que la palabra no daba fruto en el que no la quería oír. No, pero el Señor me dijo que sí, que aquí, en este verso me dice que hay gente que la reciben con gozo y como quiera no da fruto. Porque no saben cómo manejar la semilla. Las semillas tienen un manejo. Yo estuve ahora, el mes pasado estuve en Costa Rica y hay un limón allá, se llama limón mandarina, que en mi país yo no lo he visto. Yo dije, pero este limón sí está bonito. Yo agarré y corté varios limones, le saqué semillas, le entré en mi maleta. Y dije, yo lo quiero en mi patio. Yo lo quiero en mi patio. Me llevé mis semillas. Cuando llegué allá a mi país, yo comencé a buscar en YouTube cómo manejar esa semilla. Puse ahí limón mandarina, cómo germina, cómo tratarle. Yo comencé a ponerle tratamientico que era. Pues mira, hermano, eso fue el mes pasado, ya yo tengo 7 matitas que germinaron allá. Aleluya. Ahora bien, yo podía tener la semilla y la semilla tener el potencial, pero si no le daba el manejo adecuado, no iba a germinar. Asimismo es la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene el potencial. La palabra del Señor es poderosa, pero nosotros tenemos que saber cómo manejamos esa palabra. Cómo trabajamos esa palabra para que esa palabra pueda germinar. Bien, dice Jesús en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está el otro terreno. Se compara como las espinas, los espinos, la maleza. Cuando usted siembra una semilla alrededor de las malezas ocurre un problema. Y es que aunque esa semilla tenga ese potencial para germinar, las demás se colocan encima de ella y no permiten que los rayos solares le pasen la energía que esa semilla necesita para reproducirse. Y las raíces de la maleza abajo
le roban los nutrientes a esa tierra y la semilla no puede germinar. Jesús dice que con nosotros pasa lo mismo. La palabra es predicada, la palabra es enseñada, la palabra se nos transmite. Pero yo hago así, me envuelvo en los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza y los placeres de otras cosas ahogan la palabra. Y ahí nos convertimos en personas que damos mucha excusa. Y el pastor nos dice, hermano, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? Ay, pastor, es que mucho trabajo. Comienzan los afanes. Pero esa misma persona que está poniendo la excusa de los afanes por delante, por lo que no ha podido venir, es la misma persona que siempre dice, Señor, yo quiero crecer. Señor, ayúdame, yo quiero ver tu mano. Pero los afanes no le están permitiendo que la palabra dé fruto. Dios quiere trabajarlo, Dios quiere procesarlo, la persona no se deja. Hay veces que Dios tiene con nosotros un llamado grande y nos va a usar. Y nos quiere usar, pero dentro de nosotros todavía hay orgullo, hay vanidad, hay cosas que a Dios no le agradan. Dios permite que el pastor no me tome en cuenta. Y Dios permite como que los hermanos no me celebren lo que yo hago. Y yo comienzo a decir, ¿por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? El engaño de otras cosas. Estoy distraído. Me estoy enfocando en mí, no en el propósito. Y Dios lo está permitiendo, ¿sabe para qué? Para romperme, para quebrantarme, para sacar de mí lo que no le agrada y producir después en mí un siervo conforme a su imagen. Es por eso que mucha gente se queman. Dios le da una palabra poderosa, pero no saben trabajar el proceso de la palabra. Hermano, en mi trabajo, que es el lugar que Dios ha utilizado para bendecirme, de ahí porque Dios produjo mi casa, produjo mis papeles para viajar, todo fue de mi trabajo. Pero déjenme decirle que cuando yo comencé mi trabajo, el gerente de esa compañía, siendo cristiano, a mí me daba duro, me hablaba fuerte, me ponía tareas más pesadas que a los demás y yo lloraba. Yo decía, ¿pero qué cristiano es este? A mí que él sabe que soy un ministro. Ya yo estaba como evangelista y pastor de jóvenes en ese momento. Y él sabía lo que yo era. Y yo recuerdo que por lo que yo estaba aprendiendo del Señor, aprendí que hay muchas veces que cuando Dios tiene algo grande para entregártelo, te tiene que moldear. Y un día yo le hablé con esa persona, le dije, ¿por qué que usted me trata así? Y él me dijo, porque yo en ti estoy viendo la madera de ser el futuro gerente de esta compañía. Yo te visualizo como mi sucesor. Lo que pasa es que tu madera está en bruto todavía, tengo que pulirla. Y a los demás yo no le hablo así porque en ninguno de ellos yo veo eso, lo estoy viendo en ti, por lo tanto el tratamiento contigo es distinto. Hermano, y años después de eso ya él no está de ahí, entonces yo fui asistente, gerente administrativo, supervisor de venta, vendedor, soy gerente del almacén. Y yo he ido en todo un proceso y he visto pasar mucha gente y todos los que estaban cuando yo llegué ya no están ninguno. Y yo recuerdo que cuando yo llegué se burlaban de mí, decían, ese flaquito va a dar aquí, porque ya se trabajan con contenedores, con importación y se desmontan muchas cajas. Y yo recuerdo que yo lo miré y le dije a ellos, la Biblia dice que yo soy cabeza y no cola. Si ustedes creen que yo vengo aquí a cargar caja, yo no vengo a eso. Yo estoy comenzando así, pero eso no es mi trabajo. Entonces a los 7 meses, ya yo era entonces cargado de despacho, no movía ni una sola caja. Y era el jefe de ellos. Pero comenzó la transformación porque a nosotros nos gusta citar la palabra. Yo cité la palabra, pero la uní al propósito. Si yo dejo el trabajo y digo, Señor, ¿por qué este hombre me habla así? Y me pongo de ñoño, no crezco, hermano. Entonces así hay personas que Dios le ha dado una palabra y tienen un potencial. Y no es que el pastor te quiere maltratar, no es que el hermano no te tome en cuenta, es que Dios te está formando. Aleluya. Y esa formación no es de un día a otro, se toma tiempo. Y mientras más fuerte se hace la madera, más duro hay que taladrarla. Oh, gloria. Los afanes de este mundo. El engaño de la riqueza es porque mucha gente a veces pudiéndose ganar 10 pesos y sirviéndole al Señor, quieren ganarse 12 sin servirle a Cristo. Yo prefiero ganar un poco menos y que nada me estorbe el servirle al Señor que el ganar más y perderlo todo. Y eso fue lo que yo le dije a mi esposa cuando éramos novios. Yo le dije a mi esposa cuando éramos novios, duramos un año de amores,
Le dije, los cristianos no duramos amores largos. Dios no da, Dios no quiere darle a uno noviazgo para estar entretenido. Dios da noviazgo con propósito. Eso es, yo creo en noviazgo que es para matrimonio. Para orar y se va por ahí. Y yo le dije a ella, no digo que se va por ahí, que se va a casar. Entonces, hermanos, yo le dije a ella, si yo te puedo visitar 2 veces a la semana, solo 2 veces te visitaré. Porque ya cuando yo entré en amor con ella, ya yo era pastor. Ya yo viajaba a predicar en muchos pueblos. Y tenía mucha campaña, mi trabajo, y de ahí salía a las actividades. Y yo le decía, a la semana que tenga agenda, si no te puedo ver, no te veo. Y no es que no te quiero, es que no puedo permitir que en el noviazgo yo ponga al Señor en segundo plano. Si lo puse en segundo, lo pierdo a Él y te pierdo a ti. Si lo mantengo a Él, entonces te mantendré a ti. Al año Dios me proveyó todo para que me casara. ¿Y el ministerio cómo ha seguido? ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. La gloria del Señor. Ya yo voy para 13 años de matrimonio. Firme en el Señor, y el ministerio sigue igual, nunca se sacudió. ¿Por qué? Porque puse al Señor adelante, no dejé que los afanes me ahogaran. Porque es un afán también, un afán disfrazado de placer. Y así mismo nosotros ponemos muchas excusas y la palabra entonces no da fruto. ¿A quién será que Dios le está hablando? Si usted está entendiendo el mensaje de hoy, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que usted no va a decir Dios le está hablando a otro, usted va a decir Dios me está hablando a mí. Gloria al nombre del Señor. Hay cosas que ahogan la palabra y no lo voy a predicar sobre todo lo que lo ahoga, pero usted puede identificar en su vida qué está ahogando la palabra en su vida. Pregúntese a ver, ¿qué está ahogando la palabra en su vida? Usted le está escuchando, pero no le está dando fruto. Si no le está dando fruto, hay que identificar el mal. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, mire cuál es la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús confirma otra vez la combinación, oír y entender. No es lo mismo usted escuchar hoy que Jesús es el Salvador, a usted entender que Jesús es el Salvador. Si usted solamente lo oye y yo le hago el llamado y digo, ¿quién siente en su corazón recibir a Jesús? Usted se va a ir igual sin Él. Ahora, si usted entiende que Él es el Salvador y que usted es pecador y que usted está caminando bajo una sentencia de muerte eterna, yo no tengo ni que insistir. Mejor usted me agarrara de la mano y mira, no se vaya sin ayudarme a orar porque yo quiero a Cristo. Aleluya. Con el permiso del pastor, esto voy a decir yo mi experiencia pastoral, pero eso lo digo a los miembros allá. Si los miembros de la iglesia entendieran quién es Jesús y a qué Jesús le sirven, no hay que remolcar a ninguno, no hay que estarlo añoñando a ninguno, ellos llegan solos. Pero como los pastores sabemos que hay que estar ayudando a la gente aquí, vive enganchándolo en una grúa. A veces hay que salir a recoger el herido. Hermano, ven, móntate aquí, engancharlo, vámonos para la iglesia. Santo. ¿Por qué? Porque no ha entendido completo, ha entendido por parte. Pero si entiende completo, hermano, no hay ni que insistirle. Ese hermano ni dolor de cabeza da. Y esa hermana ni dolor de cabeza da. Porque en vez de quejarse porque no lo visitan, ella se convierte o él se convierte en una persona que le dice, pastor, yo estoy disponible si usted me necesita para visitar a alguien. No se convierten en personas consumidoras, sino en dadoras. El consumidor nada más quiere oír y nada que dar. El que da, lo que aprende, lo comparte. Este nuevo año que viene, propóngase a llevar a Jesús a la calle. Lléveselo al vecino, lléveselo al compañero de trabajo, lléveselo al compañero de estudio. Reciba la palabra y también dé. En la medida que usted recibe y da la palabra se vuelve en aumento. La palabra crece porque ella va creciendo a 30, luego a 60 y luego a 100. Y para terminar, usted dirá, pastor, ¿cómo yo puedo entonces transicionar de un terreno que identifiqué ahí que es mi problema? ¿Cómo transiciono a un terreno bueno? Lo primero que debe hacer es, al momento de escuchar la palabra, es escucharla con atención. Porque no es el caso de aquí, porque no lo he notado. Pero hay lugares que la gente se está predicando o el pastor está enseñando y la gente está en otra cosa.
O está texteando, chateando o hablando con el que le queda al lado. Ponga atención a la palabra, lo primero. Note que cuando el Señor habló con los profetas, muchas veces le decía, ¿tú entiendes lo que ves? El Señor le preguntaba. Porque si no entendía, entonces el Señor se le explicaba. Para que entonces pudiera esa palabra producir el fruto para la cual Dios la envió. Es por eso que Dios le hacía la pregunta, ¿entiendes lo que ves? ¿O entiendes lo que lees? Y cuando sus discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué tú hablas en parábola? El Señor en un momento le dijo, y también ustedes son tan necios que no entienden lo que yo les estoy diciendo. ¿Acaso no entienden que lo que uno come, después que lo come lo digiere y de ahí va a la letrina? ¿O no han entendido que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él? Y el Señor tuvo que explicársela. Porque a medida que le entendieran, era que la palabra iba a dar fruto. Entonces lo primero es oír con atención. Y al momento de leerla, no leerla a la carrera, si la estoy leyendo en mi casa, sino leerla con atención. Es mejor usted leer 5 versículos con entendimiento que leer un libro entero de la Biblia y usted quedarse en el aire. Es decir, que si necesita más tiempo para leerlo, tómese más tiempo, que Dios no anda deprisa. Santo es el Señor. Luego de leer con detenimiento, debo acompañar la palabra con la oración. Señor, ¿qué tú me quieres dejar dicho? ¿Qué tú quieres tratar conmigo? El mensaje de hoy, dime, Padre. ¿Cuál es la parte mía? ¿Qué tú me querías enseñar con lo que predicó el pastor hoy? ¿Cuál parte de mí necesita ser moldeada? Y cuando usted va acompañando eso de oración, le llegan de repente iluminación de esa palabra. ¿En qué era que Dios le estaba ministrando a usted esa palabra? Y se le abre el entendimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha leído algo en la Biblia, que usted tenía tanto tiempo siempre leyéndola y como que siempre pasaba desapercibido, pero un día como si le quitaran un velo de enfrente. Ese día usted la entendió. Y ese día fue que esa palabra comenzó a producir fruto. Todas las veces que usted la leyó, de ahí atrás, que nada más la leyó y como que el velo no se le quitó, no dio fruto. Sigue siendo la misma palabra. Lo que hizo la diferencia fue que ese día se iluminó. Y ese día la entendió. Amén. Entonces leer con atención, escuchar con atención y acompañarla de oración. Número 3, acompañar la oración y la atención de la humildad. Por eso dice la palabra en el libro de Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada, para que por ella puedan producir fruto. Recibirla con mansedumbre. ¿Sabe qué significa recibirla con mansedumbre? Y humildad, no crearle resistencia. ¿Cuándo le creamos resistencia? Cuando creemos que la palabra siempre es para otro y nunca es para mí. Eso que predicó el pastor, hermano fulano, ten eso. No olvídese el hermano fulano. Dice la palabra, autoexaminémonos. Porque si algo tiene el examen de conciencia es que no nos va a mentir. Eso es como el que es orgulloso y la gente le dice, pero tú sí eres orgulloso, la persona se defiende, yo no soy orgulloso. Pero cuando se sienta solo, sabe que él le dice, tú sí lo eres. Ahí a solas donde no puede engañarse. Porque a nuestro prójimo lo podemos engañar, pero nosotros mismos, nosotros creemos que nos engañamos, pero no, nosotros al final sabemos que somos. Amén. Entonces recibirla con mansedumbre es reconocer en qué área la palabra está tratando con nosotros y nosotros debemos dejar que ella entre, penetre y rompa. ¿Qué área del mundo está drenando mi vida espiritual? ¿Qué área del mundo me está cautivando y yo le estoy dando el primer lugar y estoy poniendo al Señor de segundo? Eso debe ser una pregunta que debemos hacernos. Entonces, número 1, con atención. Número 2, acompañarla de oración. Y tercero, acompañarla de humildad, que se va a traducir en mansedumbre. Y número 4, con ánimo de aplicarla. Con ánimo de aplicarla. Por eso dice Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. El deseo de aplicarla. Cuando usted desea aplicarla y la aplica, el Señor le da gracia para que esa palabra produzca fruto. Y me voy a explicar. Si por ejemplo usted escuchó una enseñanza sobre la importancia de evangelizar y usted reconoce que necesita hacerlo porque no lo ha estado haciendo, usted entendió el mensaje, entonces ahora usted debe acompañarlo con aplicación y decir, bueno, aunque haya oposición esta semana, yo voy a sacar ese tiempo para alguien voy a evangelizar.
Entonces ya cuando usted acompañó de aplicación la palabra que usted entendió y que usted recibió, entonces el fruto se hace evidente. ¿Me pueden entender hasta ahí? Si escuchó sobre la oración y entiende la importancia de la oración, ahora aplíquela y comience a orar. Y así sucesivamente. Y con esto cierro. Primero, atención. Segundo, oración. Tercero, con humildad que se traduce en mansedumbre. Y cuatro, con una disciplina o deseo de aplicar lo que aprendió. Y ahí entonces se va a producir lo que dijo Jesús. Va a producir fruto a 30, a 60 y a 100. Y escuche bien. La única semilla que va a dar fruto es la que oye y entiende. Fue lo que Jesús dijo. Y esa va a dar 30, 60 y a 100. ¿Sabe qué es lo importante de eso entonces, hermano? Que el que está dando a 100 no es más importante que el que está dando 60. Ni el que está dando 60 es mejor que el que está dando a 30. Porque los tres están aplicando la misma fórmula. Oyendo y entendiendo. La diferencia lo hace que el de 30 estaba comenzando en su madurez, pero a medida que fue madurando ya se elevó un 60, pero sigue aplicando el mismo principio, oyendo y entendiendo. Puesto de pie, vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al que está vivo.